estado meditando hace un buen tiempo bajo la asesoría de Andrew Wommack. El tema se titula Dureza de corazón. Dureza de corazón. Bueno, todos tenemos en realidad problemas en esa área, ¿no? En una área, en otra área, todos tenemos en alguna medida, mayor o menor medida, este tema de dureza de corazón. Pero depende del estado de nuestro corazón, y por corazón acá estoy entendiendo el área de nuestra alma, nuestros sentimientos, porque a veces se usa la palabra corazón como sinónimo de nuestro espíritu. En este caso estoy hablando en el sentido del área de nuestra alma, de los sentimientos. Entonces, el estado de nuestro corazón determina cuánto puede penetrar o influir el Espíritu Santo en nosotros. Hay una necesidad, el Espíritu Santo te habla, pero cuánto escuchas tú depende de si tu corazón está endurecido o sensible al Espíritu Santo en esa área de tu vida. Y nuestro corazón puede estar endurecido o contra el mundo o contra Dios. Si está endurecido contra el mundo, aleluya, qué bueno. Podemos hacer las obras maravillosas de Dios, el Espíritu Santo va a actuar a través de nosotros con poder, los milagros, maravillas y portentos se van a manifestar, pero si nuestro corazón está endurecido contra Dios, ahí sí el Espíritu Santo quiere usarnos, está la gracia disponible, todo está ahí, la voluntad de Dios es que tú cumplas con el cometido para el cual Dios te creó, pero Dios no te puede usar porque tu corazón está endurecido, no le escucha. Y no le escucha, no porque Él no habla, sino porque tú no quieres escuchar, y poco a poco tu corazón se ha vuelto insensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver cómo funciona nuestro corazón, cómo funcionan nuestras emociones. Nosotros, en general, nos hacemos sensibles, mire la palabra sensible, nos hacemos sensibles en lo que ponemos nuestra atención. Si tú pones tu atención en las cosas del Señor, tu corazón va a ser sensible a las cosas del Señor. Pero si tú estás acostumbrado o acostumbrada a poner tu atención a las cosas del mundo, aunque puede ser creyente, pero si tu corazón está puesto en las cosas del mundo, entonces tú vas a ser insensible a las cosas de Dios. No puede haber término medio, o eres sensible a Dios o eres sensible al mundo. No puede ser 50-50, pues. No. Entonces, por eso es que en 1000 idiomas nuestro pastor todos los domingos nos insiste en que tenemos que meditar, ¿en qué? ¿En el mundo? No, tenemos que meditar en la palabra. ¿Para qué tenemos que meditar en la palabra? Para ser sensible a las cosas de Dios, para hacer la voluntad de Dios en un momento dado específico, y quizás Él quiere hacer algo grande en nuestra vida, pero no puede, porque nosotros tenemos que estar acostumbrados a meditar en la palabra, a caminar con Él, a escuchar su voz. Entonces, en el fondo, el escuchar a Dios está determinado por nuestra decisión, por nuestra voluntad. Puede suceder de que digamos, no, y todos dicen que escuchan a Dios, pero yo no le escucho, pero ni nada, ¿no? No escucho nunca a Dios. Bueno, tú puedes empezar a escuchar a Dios si tú empiezas a caminar con Él. Si empiezas a orar, si empiezas a meditar en su palabra, si empiezas a considerar la relación entre la palabra de Dios y tu vida, y empiezas a darte cuenta qué es lo que está mal en tu vida y quieres empezar a cambiarlo,
y empiezas a darle vueltas al tema para poder asimilar mejor esa verdad, entonces tú estás volviendo tu corazón al Señor. Estás cambiando de actitud y te estás arrepintiendo de ese camino que llevabas. Amén, hermanos. Bien, entonces, tú puedes entonces cambiar si tú cambias aquello en lo que te complaces y te concentras en las cosas del Señor. Ahora, un segundo punto es que nuestro nivel de sensibilidad a las cosas de Dios varía en diferentes áreas. Nosotros tenemos diferentes áreas en nuestra vida, ¿no? Y quizás eres muy sensible a Dios en un área, pero estás endurecido en otra. Por ejemplo, tú puedes ser muy sensible a la sanidad cuando oras por otros, pero cuando oras por sanidad para ti mismo, estás endurecido. Entonces dice, caramba, qué raro, yo oro por los demás y funciona, y conmigo no funciona. ¿Qué está pasando ahí? Tú has sido sensible al Señor cuando le has obedecido, cuando se trata de orar por otros, pero cuando el Señor te ha dicho a ti para que prepares el camino y tengas la fe para operar por tu sanidad, ahí sí no has funcionado, y tu corazón se ha endurecido. Resultado, cuando oras por otros se sanan y cuando oras por ti mismo, igualito estás. Pero tú puedes revertir eso y empezar a leer la palabra, escuchar al Señor, poner empeño en tu vida, porque estamos hablando de tu vida, ¿no? Y tú tienes que considerarla como muy preciosa y además tú vas a rendir cuentas. Y así que es mejor que tú rindas cuentas de que tú has tenido éxito porque tú lo has buscado, lo has obedecido, has tenido resultados y tu insensibilidad para la sanidad se convirtió en una gran sensibilidad para orar por tu propia sanidad. Nuestro pastor es un ejemplo, ¿no? Cuando él puede ser que a veces le ataca una enfermedad, pero él empieza a confesar la palabra y al final se libra de la enfermedad, ¿no? Él tiene fe, no solamente para la sanidad de otros, que somos nosotros, en primer lugar, pero también él tiene fe para su propia sanidad. Él es un modelo. Si usted quiere ver cómo alguien cree por su propia sanidad, vea cómo hace nuestro pastor. Él es un ejemplo de eso. Bien, pero también podemos ser receptivos a Dios en el área de la sanidad, no solamente por los demás y por nosotros mismos, podemos ser receptivos en todo lo que se trata de sanidad, pero no en el área de la prosperidad. Creemos, somos sanados, oramos por otros y se sanan, pero cuando se trata de prosperidad, pareciera que el cielo está cerrado para nosotros. Oramos y rebota la oración. Esperamos y no pasa nada después de que esperamos. Entonces, sin embargo, nosotros sabemos que la gracia está ahí, lista para bendecirnos, ¿no? Pero algo está bloqueando la gracia, y eso es que nosotros hemos endurecido nuestro corazón, no hemos creído que Dios nos puede prosperar. Los prospera a otros, les habrá caído en gracia a Dios, pues. Pero a mí nunca me chequea, nunca me pasa la voz. Vengo a ser como un cristiano de segunda clase, ¿no? Pero no es así, hermanos. Basta con que tú empieces a concentrar tu mirada en la palabra, empieces a confesar la palabra y empieces a buscar a Dios, empieces a caminar con Él y empieces a considerar por qué el Señor quiere que tú seas próspero y empieces a meditar día y noche, y entonces te vas a dar cuenta de cuáles son los grandes obstáculos para que tú
creas en la prosperidad. Y entonces tú puedes empezar a desarrollar esa fe que tú necesitas y ciertamente Dios bendecirá y tu billetera también. También podemos decir que tú puedes fluir en amor por tus amigos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa parte sí funciona en tu fe, pero en los que no son tus amigos no funciona, porque has endurecido tu corazón. Es lo que se llama pues las argollas, ¿no? A veces en las iglesias, no me estoy refiriendo necesariamente a nuestra iglesia, pero a veces, ¿a quiénes buscamos al final del servicio? A nuestros amigos. ¿Y qué tal si el hermano que está al costado, el Espíritu Santo quiere que yo lo ministre? Por estar concentrado en los amigos, que no se van a ir, no los voy a perder. Por estar buscando a los amigos, me estoy olvidando de que el Espíritu Santo es mi Señor, y Él tiene derecho de decirme qué es lo que tengo que hacer en cada momento del día. Yo no puedo hacer pues la de un religioso, no, termina el servicio, me voy con mis amigos. No, el Señor quiere coinonía, nos considera a todos un cuerpo, y en ese cuerpo todos los miembros se ayudan mutuamente, se edifican, se exhortan, se ayudan, se ministran, ¿no? Se enseñan. ¿Pero a quién? Al que el Espíritu Santo quiere. Normalmente pues será tus amigos, pero a veces el Señor pues es fantástico, pues no, justo tú quieres estar ese día precisamente con tus amigos porque ellos van a salir, y justo en ese momento el Señor te pide pues que ejerzas misericordia con alguien, en alguna manera. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién es tu Señor? No ellos, mis amigos. Si te vas con tus amigos, ahí se te va a endurecer el corazón, en el área de la compasión por otros, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Lo que es una bendición, porque es una bendición tener amigos, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros amigos cercanos nos han ayudado, nos han ministrado mejor que cualquier otro? Nos han hecho ver las cosas mejor, estábamos angustiados, nos han ministrado con la palabra. O sea, el amigo es bueno en los tiempos de angustia, ¿no? Sí necesitamos los amigos, ¿no? Pero no podemos llevar las cosas a un extremo. Y el que se encarga de romper esos extremos es el mismo Espíritu Santo, pues, ¿no? Y por eso es que todos tenemos que estar sensibles. ¿Por qué? Porque si no, se endurece nuestro corazón y llegamos a ser indiferentes, y entonces dejamos de ministrar a los que deberíamos ministrar en el momento oportuno. Y el cuerpo de Cristo ya no viene a ser tanto un cuerpo de Cristo que cuando le duele el pie, todo el cuerpo va y busca aliviar ese dolor, sino que es una parte que duele, pero que ¿qué vamos a hacer? Pues no podemos hacer todo por todos, ¿no? ¿Ve? Bien, resumiendo, la dureza de corazón en un área es el resultado de la atención que yo pongo en ello. Tu corazón se hace sensible a lo que tú consideras. Y se endurece cuando contra las cosas en lo que no estás meditando. Le voy a contar un pequeño pasaje que no ocurrió en esta iglesia, es alguien de otra iglesia muy lejana, ¿no? Esta hermana le dijo a su esposo, mira, ya que es año nuevo, pues ¿por qué no salimos a pasear? ¿No? Entonces el esposo hizo esto, era algo que ella no se esperaba, agarró 20 soles y se los tiró. Acá están tus 20 soles, con eso te puedes distraer un poco, y se fue. Esta hermana estaba muy herida, como es natural, pues, ¿no? Había recibido un desprecio tan profundo, ¿no? Tan profundo que se sintió muy herida. Entonces, ¿cómo es que esta persona, que se supone que al principio se amaban tanto,
y ahora resulta que le para tirando el billete en la cara, ¿no? ¿Cómo es que llega a este tipo de menosprecio? No llegó ahí de la noche a la mañana, hermanos. Llegó ahí por pequeñas faltas de atención, por pequeñas palabras duras que se pasó por alto, pero que nunca se conversó, por pequeños menosprecios, por pequeñas desatenciones a la esposa. Y poco a poco esta persona fue endureciendo su corazón, y el amor primero que tuvo a su esposa también se fue endureciendo y olvidando, hasta que llegó a ser ya no llegó a ser su esposa, sino llegó a ser algo que le impide hacer sus propios planes, ¿no? ¿Ve? Ese tipo de trato ya se convirtió en un maltrato, en algo que hiere profundamente a la otra persona. Y por eso es que la palabra de Dios nos exhorta a los que están casados, que sean muy atentos con sus esposas, ¿no? Y que las esposas a su vez honren a sus esposos. Eso no es la tarea y la exhortación de una pareja que recién se casa, es una tarea de toda la vida. Toda la vida tiene que hacerse eso, porque el amor debe cultivarse siempre, ¿no? Y si no lo hace, eso va a endurecer su corazón, pues. Eso va a traer que esa persona que se supone la amaba tanto, ahora la desprecia tanto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, y nunca debemos permitir que nuestro corazón se endurezca en algún área de nuestra vida por nuestra irresponsabilidad, por descuido, por ser desatentos o descorteses. A veces estas cosas vienen por cosas de descortesías pequeñas, ¿no? Y uno dice, pues, pero es una pequeña descortesía. Pues, en el mundo dicen cosas peores, ¿no? Sí, pero esas pequeñas descortesías van haciendo que nuestro corazón precisamente se endurezca. Bien, entonces, tú tienes entonces una elección, o tú pones tu atención en Dios y haces que las cosas del mundo te sean indiferentes, o, por otro lado, pones tu atención en las preocupaciones de este mundo y dejas de ponerle atención a Dios. En ambos casos va a suceder que el corazón se endurece contra lo que tú descuidas. Tú descuidas a tus hijos, dejas de expresarles amor, dejas de decirle a tu hijo, a tu hija, te amo, tú eres algo maravilloso para mí, dejas de decirle eso y tu corazón se empieza a endurecer. ¿No han visto padres que no expresan amor a sus hijos o a sus hijas? Sienten el amor, pero no son capaces de expresarlo. Es porque eso empezó así, con pequeñas desatenciones, con pequeñas negativas a expresar amor, por no abrazarlos, por pequeñas cositas. Y poco a poco el corazón de ese padre se endureció tanto que ya no es sensible a las necesidades de sus hijos. Sus hijos saben que lo aman, que él los ama, pero no lo expresan. Bien, Jesús, ahora nuestro cuarto punto es, Jesús describió este proceso como engrosar. Eso lo vemos en Mateo 13:15. En Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se ha engrosado. Es como un corazón que se ha llenado de grasa, ¿no? Entonces ese corazón no puede funcionar bien. Igual tus sentimientos no van a poder funcionar bien. La compasión, el amor de Dios no va a poder funcionar bien si es que tú estás endureciendo tu corazón o descuidándote en algún área de tu vida, en esa parte que tienes que hacer. Dice,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Quién es el que ha encerrado sus ojos? Ese pueblo. Y también podemos decir nosotros, ¿no? A veces el Señor nos dice hacer algo y no lo hacemos. Y entonces nuestro corazón se endurece en esa área de nuestra vida. A veces pedimos predicar a la gente y vienen muy pocos al ser nuevos creyentes. ¿Y por qué? Porque ¿acaso ya no tenemos evangelistas? Gente con el deseo, la habilidad. Acá 100% son hábiles y capaces de predicar la palabra y anunciar el evangelio del reino. Pero de tanto que no lo hacemos, nos vamos volviendo insensibles. De tanto que no lo hacemos, vamos dejando a un lado eso y ocupamos ese tiempo con otras cosas. Pero entonces las cosas del mundo van ocupando el lugar de Dios. Y entonces Dios viene a quedar en un segundo plano. Y estamos muy sensibles a las cosas del mundo. Y entonces no hay muchos nuevos creyentes. Pero eso no es a causa de nuestra incapacidad. Todos somos capaces. Todos tenemos la gracia de Dios. Todos tenemos la habilidad para compartir la palabra. Pero tenemos que meditar la palabra, conversar con el Señor sobre el tema, decirle al Señor cuánto lo amamos, cuánto queremos que su reino se extienda, empiece a desarrollar esa sensibilidad otra vez por meditar en la palabra de Dios. Véase a usted anunciando la palabra, véase usted trayendo a un pecador, pues de los peores, a los pies del Señor. ¿Ah? ¿Es posible o no es posible? Claro que es posible. Hermanos, hace poco estaba viendo, hace unos meses, 2 meses estaba viendo en la televisión un video que era sobre una persona que los que le pagan para que mate a alguien, un sicario, así se llamaba ese video, el sicario. Y el sicario estaba ahí, estaba conversando de cómo él había sido cuando era sicario. Y dije, bueno, y él era muy crudo y cómo mataba, cómo ahorcaba, no quiero escuchar esto, lo cambié. Pero estaba estudiando ahí en mi cuarto y dije, bueno, a ver, vamos a ver si puedo ver algo, voy a hacer un pequeño descanso. Fui y todavía seguía el sicario hablando. Pero me llamó la atención lo que él decía. Dije, a ver, vamos a ver qué tiene que decir. Y lo que sucede es que este hombre había estado metido en ese mundo desde que era niño, desde que era un adolescente. Y le enseñaron a secuestrar, le enseñaron a matar, le enseñaron a golpear. Era un hombre, pues, era un especialista, pues, en el tema, ¿no? Entonces él dice, pero un día me encomendaron que fuera a recoger un dinero a otra ciudad. Bueno, algo fácil para él, pues, ¿no? No era matar, no era secuestrar, era recoger dinero. Está bien, dijo, aceptó, fue, recogió el dinero, pero a la mitad del retorno dijo, bueno, pero voy a darme una fiestecita, pues, ¿no? Y hizo una fiesta y ahí gastó parte del dinero que le habían entregado para él dárselo a sus jefes, ¿no? Pero cuando él volvió en sí de su borrachera, dijo, uy, ahora sí que ya, ahora sí estoy en problemas, porque él decía, no era el tema de que yo me había gastado $500 o $1,000 o más, ese no era el problema. El problema es que ahora había perdido la confianza de mis jefes. Ellos me habían mandado a hacer algo y ahora yo los había defraudado. Ahora me están buscando para matarme. Entonces él dijo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces él dijo, la única forma de salvarme va a ser ir donde ellos
ir donde ellos y decirles pues que me había equivocado y a ver si de repente se compadecen de mí, ¿no? Así que así lo hizo. Él dijo, bueno, en tal sitio voy a estar y me voy a entregar a ustedes. Él fue y no había nadie. En la segunda vez dijo, no, yo quiero entregarme a ustedes, reconozco que he hecho un error, pero me quiero entregar a ustedes. Entonces, en la segunda vez, en el sitio señalado, paró un carro, lo agarraron y lo metieron al carro, lo llevaron a una casa y lo empezaron a golpear, maltratar. Después de un tiempo que estuvo bien golpeado, habían 5. Y él dijo, lo que yo no entendía es por qué me habían puesto 5 personas sin experiencia, porque yo podía haberlos matado a los 5, si hubiera querido. Y 3 dijeron, bueno, ya no vamos, y se fueron, y lo dejaron con 2. Era más fácil, ¿no? Y los 2 le dijeron, mira, no tenemos nada contra ti. No tenemos nada contra ti, así que nosotros vamos vamos a mandarte este cuarto y mientras tanto nosotros nos vamos. Y eso hicieron, se fueron y lo dejaron a él solo en la casa y él ahí mismo regresó, apenas se sintió libre, salió y lo primero que hizo fue a su casa. Quería salvar a su esposa y a sus hijos. Lo hizo y acabó en la casa, refugiándose en la casa de alguien que había querido extorsionar en el pasado, lo conocía, le dijo, ¿me puedes dar refugio? Este señor le dijo, claro, te puedo dar refugio. Entonces, este hombre le dijo, pero esta noche hay una reunión, así que vamos a la reunión. Entonces, en la reunión vio que había pues cientos de hombres y todos estaban llorando. Dije, uy, acá me ha traído una comunidad gay. Entonces, ¿qué hago yo acá, no? Se sentía muy incómoda. Entonces le dijo, cuando regresaron le dijo, oye, ¿para qué me has traído a este sitio? ¿No? Yo ¿para qué quiero estar ahí con estos gays que están llorando, levantando las manos? Entonces, finalmente, al día siguiente, temprano le dijo, mira, dame una última oportunidad, vamos otra vez a este lugar donde nos hemos reunido y si no te gusta ya pues ya no voy a insistir. Así hizo pues. Después de mucho rogar, aceptó y fue. Ahí estaban alabando y adorando al Señor, era una comunidad cristiana de puros hombres. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando estaban orando y alabando, empezó a sentir empezó a sentir, a recordar cómo había sido su infancia, cómo cuando era niño él amaba a sus padres y sus padres lo amaban a él. Empezó a anhelar esa vida donde él había sido libre. Se dio cuenta de que aunque él tenía dinero en cantidad, mujeres, tenía casas elegantísimas, tenía todo lo que una persona de este mundo pudiera decir que necesitaba para ser feliz, él lo tenía. Pero se dio cuenta de que a pesar de todo lo que él tenía, él no era feliz. Él era un pobre esclavo de sus jefes. Él era como una marioneta que sus jefes le decían, anda, secuestra, y él lo hacía. Anda, mata, y él lo hacía. Él se sentía como un objeto que había vivido años tras años viviendo como un esclavo de sus jefes. ¿Qué era eso, hermanos? Era la gracia de Dios viniendo a su vida, abriéndole los ojos, haciendo su corazón de piedra, porque en este caso era roca pura, ¿no? Haciendo que su corazón se volviera un corazón de carne. Y cuando invitaron a ir hacia adelante, él no pidió permiso, él fue el primero que fue corriendo y recibió al Señor. ¿Ve? Hermanos, hay una tarea que hacer y hay tantos que necesitan del Señor. Uno hubiera podido decir, bueno, este hombre ha matado a tanta gente, ha hecho tanto daño, que se muera, pues, ¿no? Y mejor todavía que se vaya al infierno, ¿no? Para que se tueste un poco ahí. Sin embargo, la misericordia de Dios también era para este hombre. ¿Quién va a llegar a este hombre? Nosotros. ¿Quién va a llegar
a la gente mala? Nosotros. Nosotros no estamos alejados del mundo, sino estamos en el mundo para ser sal de la tierra. Nosotros estamos en el mundo para salvar al mundo, porque esa es nuestra misión, ¿no? Ser instrumentos de salvación. Pero eso viene por tener un corazón de carne para nuestro prójimo. Y tenemos que pensar en el destino de miles y miles de personas que cada día se van al infierno porque nadie les predica. Entonces, nosotros podemos sensibilizar nuestro corazón aún más para que el día que nosotros estemos cerca de ellos, la palabra poderosa del Señor toque ese corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, no en nuestro poder, sino en el poder de Dios, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Esto es lo que hace el poder de Dios. Nosotros solamente somos sus instrumentos. Y entonces Jesús nos habla de que nosotros somos los que decidimos endurecer nuestro corazón. Nosotros somos los que cerramos nuestros oídos a la palabra y entonces nuestro corazón se endurece. Nosotros, hermanos, podemos amar a Dios y buscarlo toda nuestra vida, pero a veces hay temporadas en que permitimos que el mundo y sus preocupaciones nos invadan. Por ejemplo, ese es el ejemplo que da nuestro hermano Andrew Wommack. Él dice que él sabía que era la voluntad de Dios sanar a la gente, pero no estaba viendo que mucha gente sanara. Ahí está el siervo que está administrando la gracia que Dios le provee, ¿no? Él reconoce que él no estaba haciendo todo de su parte en esa área. Él creía en la sanidad y podía citar versículos sobre sanidad, pero no le estaba dando prioridad a la palabra de Dios en su vida. ¿Y qué sucede cuando uno no le está dando la prioridad, el primer lugar a la palabra de Dios? Entonces nuestro corazón se endurece con Dios, con los asuntos de su reino. Y debemos recordar que en la palabra dice que todo tiene su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellas, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si es el tiempo de compartir la palabra, ese es un tiempo hermoso para ti y para la persona que va a recibir el mensaje. Ese es un tiempo hermoso porque el Señor va a tocar la vida de esa persona y esa persona va a ser libre. Va a ser libre de lo que lo estaba destruyendo, porque el enemigo lo ha buscado para destruirlo, para matarlo. Y tú estás viniendo para traerle la vida en abundancia. Amén, hermanos. Bien, entonces, siempre hay que estar consciente del tiempo de Dios. Es el tiempo de tener misericordia. Deja que la misericordia de Dios fluya y toque a aquel que el Señor quiera. Es el tiempo de escuchar a un hermano, a una hermana. No te preocupes de las otras obligaciones. El Señor es tu Señor. Tú obedécelo. Él suplirá las otras cosas que tú necesites. No te pongas ansioso porque tienes una tarea para hacer y Dios te está pidiendo otra. Cuando es el tiempo de Dios, ese es el tiempo en tu horario. Lo demás puede hacerse más tarde. Amén. Bien. Entonces, como resultado de este hermano Andrew Wommack dice que su corazón se endureció en contra de Dios y no estaba experimentando la plenitud de lo que Dios deseaba para la gente. Vamos a ver ahora el ejemplo de Abraham y Sara en Hebreos 11:15.
el ejemplo de Abraham y Sara en Hebreos 11:15. Ahí dice, si ellos, Abraham y Sara, hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, ¿no? O sea, Ur de Caldea, ¿no? Habrían tenido oportunidad de regresar a ella, si ellos hubieran estado pensando, ¿no? Dios llamó a Abraham y Sara para que dejaran esa tierra, esa patria, y emigraran a una tierra que después Él les iba a mostrar. Él no le dijo qué tierra. Ustedes salgan y yo les mostraré después a dónde iban a ir. Lo mismo sucede con nuestro llamado, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. El que respalda el llamado es el que tiene el poder, los recursos, las bendiciones. Tú no te preocupes por eso. Tú responde al llamado. Haz lo que el Señor te ha llamado a hacer. Luego no sea que después sea un poco tarde y ya después no sepas cómo rehacer tu vida en función de tu llamado. Entonces, ellos dejaron su casa llenos de fe y viajaron a lo desconocido. Miren lo que les estoy diciendo. Ellos salieron llenos de fe. ¿De dónde les salió la fe? ¿Ah? De lo que Dios les había dicho, ¿no? Pero vamos a ver un poquito mejor. Si ellos hubieran estado llenos o su atención puesta en Ur de Caldea, en lo que habían dejado atrás, ellos habrían tenido la oportunidad de regresar. Pero eso hubiera sido para ellos una tentación, ¿no es cierto? Si Dios te dice algo y hay otra persona que los está apartando de eso, esa otra persona y lo que les dice se vuelve una tentación, ¿no? Porque los está apartando de la voluntad de Dios, ¿no es así? Bien, entonces, el Señor nunca se propuso que ellos regresaran, no estaba en su plan. Abraham y Sara no estuvieron pensando en la patria de donde habían emigrado. Entonces, como ellos no estuvieron con su mente en eso, en la patria que estaban dejando, y estamos hablando de que se ha hecho una excavación en la zona de Ur de Caldea y encontraron que esa zona, por la época de Abraham, era una tierra muy rica. Esa era una zona de gente rica. Han encontrado muchos tesoros en esa zona. Es muy probable que Abraham haya sido parte de un reino muy rico. Así que ellos estaban dejando dinero, estaban dejando posesiones, estaban dejando una posición social, estaban dejando muchas cosas que para el mundo serían muy valiosas. Y se estaban yendo a un desierto, ¿no? ¿Por qué habrían hecho esa cosa tan loca? ¿No? ¿Y por qué nosotros seguiremos nuestro llamado y haremos algo tan loco? Porque Él nos está llamando, porque Él lo ha dicho, porque el que lo dijo también nos proveerá. Él es nuestro proveedor. No es que yo no sé predicar, Él te dará la sabiduría, Él, no tú. No es con tu sabiduría, es con la de Él, que tú puedes cumplir con tu llamado. Entonces, aunque Abraham salió sin saber a dónde iba, no era un camino desconocido, no era un camino hacia lo desconocido, sino que iba a un lugar que Dios, el Dios de la gloria, había preparado para él. No conocía el lugar, pero sí conocía al Dios de la gloria. Dios se había mostrado en su gloria a él. Entonces, cuando Abraham conoció a Dios, pero me puede usted decir, ¿pero en dónde dice eso? ¿Cómo es que eso del Dios de la gloria? ¿Cómo es que conoció al Dios de la gloria? Usted lo puede ver eso en Hechos 7, del 2 al 5. En Hechos 7, del 2 al 5 dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morasen en Harán, y le dijo,
sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Ven? Ahí es donde se manifestó el Dios de la gloria. Y el Dios de la gloria no era un potentado, ¿no? ¿Qué tal si una persona rica te dice, mira, te voy a dar la mitad de mis bienes? Ya tu mente va a empezar a volar, ¿no? Va a decir, carro, casa, ya voy a poder hacer un montón de cosas que antes no podía hacer, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si ya no es una persona rica, sino es el dueño de los pozos, de algunos pozos de petróleo en Texas, ¿no? Entonces tu mente va a empezar a tener, va a volar más alto todavía, porque estamos hablando de una persona súper rica, ¿no? Entonces, si te están prometiendo eso y de repente tu imaginación se va a disparar. No, a Abraham no se le presentó una persona medianamente rica, no se le presentó una persona sumamente rica, a Abraham se le presentó el Dios creador del universo, el Dios creador del cielo y de la tierra, y no había, hermanos, nada que se comparara al Dios de la gloria. No había absolutamente nada. Y el Dios de la gloria le estaba diciendo que salga y vaya a la tierra que él le iba a mostrar. Y además, este Dios estaba a favor de él. Además, este Dios era un Dios veraz. Los otros quizás le podían estar haciendo su trampita, pero este Dios era un Dios veraz. Cuando conoció a Dios, conoció la verdad. ¿No es cierto? Porque Dios es la verdad. Cuando conoció a Dios, encontró que en Él estaba todo lo que un ser humano podía desear. Y este hombre se entregó a Dios en alma, vida y corazón. Y creyó a Dios. Y dice en la palabra que le fue contado por justicia. Entonces, este hombre empezó a ir fuera de su tierra, fuera de sus posesiones, fuera de su posición social, fuera de todo aquello que hubiera significado un futuro humano para él, y se fue a un mejor destino. Cuando Dios te llama a ti, hermano, para que cumplas con tu misión, Dios te está llamando a un mejor destino, a un mejor lugar desde donde tú puedas exaltar a Dios y Dios ser glorificado en ti. Amén, hermanos. Bien, entonces, tú no puedes ser tentado con lo que no piensas. Si tú estás entregado totalmente al Señor, vas a estar pensando en Él. Y similarmente, si toda tu vida, todo tu pensamiento, todo lo que tú eres está concentrado en Él, no vas a pensar en lo que tú has dejado, sino vas a pensar en lo que cada día tiene Dios para ti. Y si tú no piensas más que en Dios, tú no puedes ser tentado. ¿No es cierto? Amén. Bueno, hermanos, vamos a quedarnos ahí y habrá una segunda parte, porque ya estamos un poco avanzados en el tiempo.